Biología. Hola, soy Mauro y hoy vamos a hablar de diferentes estudios que se llevan a cabo en el laboratorio en base a la búsqueda de proteínas. Esta búsqueda de proteínas puede ser una búsqueda específica de una en puntual, como puede ser el caso de un estudio que se llama Western Blot, o puede ser la búsqueda arbitraria de estas proteínas simplemente para saber si hay o no hay en una muestra biológica y en qué cantidad se encuentran. También vamos a hablar de otro estudio que es la electroforesis, en la cual vamos a poder dividir estas proteínas según su peso molecular y carga. Vamos a hablar ahora de lo que es la determinación de proteínas totales. En la determinación de proteínas totales, nosotros lo que buscamos es si hay o no proteínas y en qué cantidad están. No nos interesa saber qué proteínas en específico ni nada, simplemente queremos saber la concentración de estas proteínas en una muestra biológica. Tenemos diferentes métodos por los cuales podemos hacer una determinación de proteínas totales, pero un método muy común es un método colorimétrico, que consiste en la determinación de la concentración de una sustancia por la cantidad de color que posee o que puede producir luego una reacción cromática. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una muestra biológica en un tubo de ensayo y agregamos un reactivo, en este caso uno de los reactivos más comunes es el reactivo de Bradford. Este reactivo de Bradford tiene un componente que al tomar contacto con los grupos aminos de las proteínas hace que viren de un color de marrón a azul. Una vez que se forma esta reacción cromática y se genera un color en nuestro tubo de ensayo, nosotros podemos medir este color, la absorbancia de este color en un fotocolorímetro. Y ahora bien, vamos a hablar de qué es la absorbancia y cómo la podemos medir y cómo se relaciona con la concentración de las proteínas dentro de la muestra. La absorbancia va a ser la característica que tiene una sustancia de absorber la radiación lumínica a la que es expuesta. Vamos a poner estas palabras un poco complicadas en un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un recipiente lleno de agua, agua limpia completamente translúcida. Dentro de este recipiente con agua vamos a colocar pelotas que van a estar en diferentes porciones de este recipiente. Vamos a prender una linterna que incida luz desde esta dirección hacia esta dirección y vamos a ver lo siguiente. Nosotros prendemos la luz y vamos a ver, no vamos a ver específicamente los rayos de luz, pero vamos a esquematizarlos. Se van a incidir diferentes rayos de luz sobre este recipiente. Cada vez que un rayo de luz golpee sobre una pelota, no va a poder atravesarla y va a ser, de cierta forma, esta radiación lumínica absorbida por la pelota y va a quedar en este punto y no va a llegar a atravesar el frasco. Pero otros rayos de luz sí lo van a lograr hacer. Pero ¿qué pasa? La intensidad que la luz presenta en este punto no es la misma que en este. La intensidad disminuyó. Entonces nosotros podemos decir que a medida que la intensidad de la luz que atraviesa el frasco disminuye, mayor es la cantidad de la concentración de un compuesto que está presente en esta sustancia. Es decir, a mayor cantidad de pelotas dentro de la sustancia, menos luz va a lograr atravesar el frasco y a menor cantidad, mayor luz va a atravesar. De esta forma, nosotros podemos establecer una relación directa entre la absorbancia y la concentración de una sustancia en una solución, en este caso nuestras proteínas. A mayor absorbancia, mayor concentración de proteínas, es decir, mayor cantidad de pelotas, menos cantidad de luz logra atravesar el frasco y ser medida en este punto. Hay una ecuación que la podemos plantear que es concentración igual a la absorbancia dividida E, que es el coeficiente de extinción molar. Depende de la naturaleza química de cada compuesto y nosotros, en el caso que tengamos algún problema o, por ejemplo, lo van a ver en un TP de laboratorio, este número se les va a dar. Multiplicado por la longitud que atraviesa la luz y se mide en centímetros. A partir de esta ecuación, nosotros podemos obtener la concentración. Estos dos datos de acá abajo normalmente nosotros ya los tenemos y lo que medimos es la absorbancia. Ahora vamos a hablar de cómo medimos esta absorbancia para poder aplicarla en esta fórmula y obtener la concentración de un compuesto. Vamos a plantear un ejemplo en el cual podamos integrar lo que ya venimos viendo durante todo el video. Vamos a hacer una determinación de proteínas totales basadas en un método colorimétrico
y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos una muestra biológica a la cual le agregamos un reactivo. Como sabemos, este reactivo puede ser, por ejemplo, el reactivo de Bradford, va a reaccionar con las proteínas y va a, luego de un tiempo de incubación, a virar a un color. En este caso, si es el reactivo de Bradford, va a virar hacia el color azul. Nosotros sabemos que al reaccionar con las proteínas, significa que a mayor cantidad de proteínas, mayor será la intensidad de este color. Pero bien, más allá de que vire hacia un color muy intenso o quizás no tanto, nosotros a simple vista no podemos medir esto. Para eso necesitamos un fotocolorímetro. El fotocolorímetro es un artefacto que va a funcionar de cierta forma como el ejemplo que vimos de las pelotas y la linterna. Nosotros colocamos esta muestra en el fotocolorímetro, que tiene un pocillo para colocar estos tubitos de ensayo, y en este punto hay un artefacto que incide luz, así como vimos la linterna. Pero hay filtros en los cuales esta luz va a poder ser dividida en diferentes haces, se puede polarizar y seleccionar la longitud de onda que va a incidir sobre este artefacto. Entonces, nosotros seleccionamos haces de luz a cierta longitud de onda que atraviesen este artefacto y en este punto hay un detector de la cantidad de haces que llegan. A mayor color, menor cantidad de haces van a pasar. Es decir, que a mayor color hay mayor cantidad de proteínas. Si lo ponemos como el ejemplo del líquido y las pelotas, podemos decir que a mayor cantidad de pelotas en este recipiente con líquido, menor cantidad de luz va a ser la que logra atravesar. Entonces ahí podemos tener una relación directa entre absorbancia y concentración. Entonces, por ejemplo, pasan 5 haces de luz en este recipiente y quizás luego de tomar contacto con el tubo de ensayo pasen 2. Y eso es lo que va a detectar este artefacto. Bien, y nos va a dar un número, que es el número de absorbancia. Este número de absorbancia, como bien vimos, lo podemos traspolar a la ecuación, en la que tenemos que la concentración iba a ser igual a la absorbancia dividido E, que iba a ser el coeficiente de extinción molar, y multiplicado por B, que iba a ser la distancia, la longitud que atraviesa esta luz, que va a estar medida en centímetros. Y ahí nosotros podríamos obtener lo que es la concentración del compuesto. Vamos a hablar de electroforesis. La electroforesis es una técnica de laboratorio basada en el desplazamiento de moléculas en un campo eléctrico. Este desplazamiento va a depender de dos factores: de la fuerza ejercida por el campo eléctrico sobre la molécula, en lo cual nos va a importar su carga. Estos campos eléctricos van a tener tanto un polo positivo como un polo negativo. Para ejemplificar esto, si nosotros tenemos un polo positivo y un polo negativo y tenemos una molécula que presente carga negativa, va a desplazarse hacia el polo positivo. Lo mismo sería si tuviéramos una molécula con carga positiva, se desplazaría hacia el polo positivo. Esto nos va a dar una dirección de movimiento de las moléculas. Y luego la resistencia al movimiento o fuerza de fricción, que acá lo que nos va a limitar va a ser el tamaño y la forma de esta molécula. Los soportes en los que podemos trabajar van a ser, por ejemplo, soportes sólidos, que va a ser el caso del papel, acetato de celulosa, o podemos tener electroforesis en gel. El soporte va a estar dado por una matriz que va a dar una red porosa, que en este caso un buen ejemplo va a ser el gel de poliacrilamida, que es un polímero inerte, forma una red porosa y actúa como un tamiz. Va a estar formado por la polimerización de acrilamida y bisacrilamida, y el porcentaje de estos dos componentes va a determinar el tamaño de los poros formados y por lo tanto el rango de separación de este gel. ¿Qué quiere decir esto? A menor cantidad de estos componentes vamos a tener una matriz con poros más grandes, y al tener poros más grandes vamos a poder separar moléculas de gran tamaño. Bien, para poner como un ejemplo mucho más gráfico esto, podemos imaginarnos que tenemos nuestro gel es un colador y por este colador van a pasar moléculas. Las moléculas que sean más pequeñas a los agujeros de este colador van a poder atravesarlo y las moléculas que superen el tamaño de los agujeros no podrán hacerlo. Ahora hablando de electroforesis, pero trabajando con proteínas, podemos tener dos tipos.
lo que sería la electroforesis nativa, en el cual vamos a trabajar con proteínas que están en su estado original. Presentan su configuración nativa, por lo tanto van a migrar según su carga, tamaño y forma. En cambio, tenemos lo que son las electroforesis desnaturalizantes, en el cual tenemos un buen ejemplo que es la SDS-PAGE, que es una electroforesis en un gel de poliacrilamida utilizando un detergente llamado dodesilsulfato de sodio. Las proteínas se desnaturalizan y se les otorga una carga negativa, por lo que van a mirar en base a su tamaño, ya que la carga ahora no es un factor determinante porque todas van a presentar carga negativa. Estas muestras biológicas se pueden desnaturalizar por calor, se les puede agregar un agente reductor, como puede ser el caso del beta-mercaptoetanol o el DTT, que es ditiotreitol, y estos agentes destruyen los puentes disulfuro, que por ejemplo unen las subunidades de una proteína que presenta una estructura cuaternaria, y el SDS, que es un detergente que desnaturaliza y a su vez se une a todas las porciones de las proteínas y les otorga una carga negativa neta. Es decir, si la proteína tiene un gran peso molecular, tiene un gran tamaño, por lo tanto va a tener mayor cantidad de cargas negativas, como se puede ver en esta imagen. Nosotros desnaturalizamos esta proteína que está en su estructura nativa, agregándole los agentes reductores y el SDS, y vamos a obtener esto, una estructura primaria repleta de cargas negativas. Como se puede ver, una molécula de SDS se une cada 2 aminoácidos, se bloquea de esta forma la carga propia de la proteína y queda con una carga neta de cargas negativas. El SDS va a estar presente en el gel de poliacreamida que nosotros vamos a crear para trabajar con esta electroforesis. En esta imagen podemos ver un ejemplo de lo que es una electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. En este punto vamos a observar 2 placas de vidrio que contienen el gel de poliacrilamida, que es un gel muy finito y en su parte superior presenta estos pocillos o calles que van a ser los puntos en los cuales se van a sembrar las muestras biológicas de interés. Con una pipeta nos ayudamos y se siembra en cada pocillo las muestras en estudio. Luego de la siembra, este soporte es sumergido en un buffer que va a permitir que la corriente atraviese todo el soporte. La corriente va a estar dada por un polo negativo y un polo positivo. El polo negativo va a estar dado por lo que es el cátodo y el polo positivo por lo que es el ánodo. En esta imagen podemos observar lo que sería como un zoom en nuestro gel. Las proteínas que se siembran en nuestra parte superior, al estar tratadas con SDS, van a presentar una carga negativa neta, es decir, indiferentemente a su peso molecular, todas van a migrar hacia el polo positivo. Pero, como bien dijimos antes, los geles presentan esta matriz porosa que va a determinar el movimiento de estas moléculas en el mismo. Si las moléculas tienen un gran tamaño y supera el tamaño de los poros, van a quedar retenidas en diferentes puntos de este gel. Así es el caso de que las moléculas de gran tamaño van a quedar retenidas en este punto, en el punto superior del gel, y las moléculas de pequeño tamaño que puedan atravesar los poros van a poder recorrer este gel en toda su extensión. Una vez realizada la electroforesis, nosotros no podemos observar a simple vista en qué punto quedarán detenidas las proteínas. Por lo tanto, vamos a incubar nuestro gel en una solución que logre teñir estas proteínas. Para esto vamos a usar el colorante Comasi Blue. Este colorante se une a las uniones aminas de las proteínas. Una vez incubado y lavado este gel, para evitar falsas tinciones en diferentes puntos del mismo, ya que cuando incubamos el gel se tiñe en su totalidad, necesitamos lavarlo en agua varias veces para que solo quede la tinción en los puntos en donde hay proteínas. Obtenemos un patrón similar a este. Así a simple vista tampoco podemos inferir qué tamaño presentan las proteínas. Para eso nosotros tenemos bandas, como por ejemplo podría ser esta banda de acá, que van a ser bandas markers.
Los markers son soluciones de proteínas de pesos moleculares conocidos que se van a sembrar en un punto de este gel. Estas proteínas nos van a servir como una especie de regla, ya que al conocer todos sus pesos moleculares podemos inferir, por ejemplo, que si la proteína que está en este punto tiene un peso molecular X, las proteínas con las que estamos trabajando que desconocemos que estén a la misma altura que el marker van a tener el mismo peso molecular. Entonces, los markers van a ser soluciones de proteínas conocidas que vamos a utilizar como una especie de regla, como si fuese una regla en centímetros, para poder medir el peso molecular de las proteínas en estudio. De esta forma es como se realiza una electroforesis en gel de poliacrilamida.